Supongamos que. Buenas tardes, gracias a todos por haber venido a Harmonia Mundi para este importantísimo encuentro con Mauro Biglino, que ya nos acompaña desde hace unos años y espero que venga más a menudo. Os pido que me ayudéis en esto, porque ellos se quejan porque solo hay una fecha en Roma. Roma Caput Mundi, Roma capital del mundo. Así que nos encantaría tenerte más a menudo porque nuestra sala tiene esta capacidad y muchas personas se quedan fuera. Es que yo no soy el jefe de mi vida en cuanto a las fechas. Me refiero a que las fechas las deciden... No te preocupes, Mauro, nos encargamos nosotros de tu vida. Entonces, os agradezco la paciencia, la amabilidad, habéis entendido la situación cuando hay estas conferencias y agradezco a Mauro que esté aquí, de verdad. Me interesaría mucho que vinieras más a menudo. Es un testimonio importante lo que Mauro nos cuenta desde hace muchos años. Es un testimonio fuerte, valiente. Así que gracias y os pido que le deis la bienvenida con un gran aplauso. Espera un momento. Gracias. No sé, quizás deberíamos bajar el volumen porque al menos yo me escucho altísimo. Probamos. ¿Probamos? Ok. Está bien, gracias. Ok. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Ho letto... Leí desde las 18 a las 23. Como por varios motivos en las últimas 8 noches he dormido 3 horas por motivos graves, familiares, no sé si aguantaré las 5 horas. Veremos. Cuando me veáis cara al suelo, paramos. Está bien. Entonces, hay cosas que se están desarrollando ante nuestros ojos y vamos a hablar también de ellas esta tarde porque son importantes. Son importantes porque nos dan una idea de cómo en estos años, desde que digo con la Biblia vamos a suponer que, esta afirmación es cada vez más acertada. Questa affermazione sia sempre più vera. Al principio parecía una broma, en realidad no lo era, porque era consciente de lo que decía, pero me doy cuenta de que me daba cuenta, sobre todo al principio, que decir que con la Biblia solo se puede suponer, bueno, la Biblia, que se considera el libro de los libros. En resumen, me decían, ¿cómo es posible suponer con la Biblia? Pues no, en realidad, con la Biblia solo se puede suponer, si se es, digamos, intelectualmente un poco honesto. Una cosa que es importante, bueno, nosotros nos conocemos, pero hay elementos añadidos en el sentido de que hay algunos grupos de personas que por varias razones se están interesando por lo que hago, por lo que digo, por lo que sucede a mi alrededor. Así que es mejor que sepáis que de la Universidad Oriental de Nápoles, que es una de las universidades más importantes con respecto al estudio de las lenguas orientales, etcétera, etcétera, l'Orientale di Napoli, che è una delle università più importanti, insomma, per quanto riguarda studio delle lingue orientali, eccetera. Un profesor, en un email escribiendo sobre mí, ha escrito textualmente: Mauro Biglino no es más que un idiota. ¿Ok? O alguien que ha perdido el juicio. Esto a mí me gusta mucho. Este es un correo privado que fue enviado a uno de los muchos grupos que yo llamo compañeros de merienda, que son los que se unieron en los grupos teniendo un solo objetivo. Es decir, entre ellos no están de acuerdo en nada, porque hay ateos, personas creyentes, discrepan en todo. Lo único que les une es Mauro Biglino. Entonces, este profesor, amigo de uno de ellos, escribió este correo que por suerte ellos publicaron. No lo leyeron muchas personas,
Así que desde algunas conferencias a esta parte lo estoy haciendo público. Por lo tanto, ya lo han visto decenas de miles de personas. Así que decenas de miles de personas saben que un docente universitario, como no quiero, conozco su nombre evidentemente, pero no quiero entrar en polémicas personales. Les dejo a estos señores las polémicas personales. A mí no me interesan, yo me divierto. En el sentido de que, dado que soy un mentecato, soy libre de decir lo que quiera. ¿O no? Los locos son libres, dicen lo que quieren. Y por lo tanto, soy más libre que antes. El otro aspecto curioso es que cualquier persona con sentido común, si se encuentra un loco y le dice «Yo soy Napoleón», la clásica frase, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuánto tiempo invierte una persona con sentido común? Es decir, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarte a investigar y a convencerlo de que él no es Napoleón? Ni siquiera un minuto, ¿no? En cambio, ellos hace años que tratan de anularme. Entonces existen dos posibilidades. O bien creen que yo de verdad estoy loco y entonces no son personas con sentido común porque están perdiendo un montón de tiempo conmigo, o no creen que yo esté loco. Y entonces lo escriben solo para insultar y por lo tanto son un poco hipócritas. Así pues, que elijan ellos. A mí no me importa esta definición. De hecho, yo hablo de ello en todas las conferencias, lo digo precisamente al principio y digo, visto que lo dice un profesor universitario, tenemos que creerle. Así que yo hablo como loco, es decir, como una persona absolutamente libre. Después hay algo más también publicado por un filósofo psicoanalista hebreo que habla de mí y de mi método del supongamos que lo que está escrito es verdad. Facciamo finta che le cose che sono scritte siano vere. ¿Ok? Teniendo en cuenta que podría ser una montaña colosal de mentiras. Pero nosotros suponemos que son ciertas. Entonces él escribe. Pero volviendo a Villino, no se puede ignorar de ninguna manera sus citas correctas. Atentos, filósofo psicoanalista hebreo, ¿eh? No se pueden ignorar de ninguna manera sus citas correctas, expresadas con extrema y admirable honestidad. No veo qué se le puede cuestionar. ¿Qué se le puede cuestionar cuando él, afortunadamente, lleva a leer el texto tal y como está escrito y basta? Luego, cada uno interpreta el resto como mejor le parezca. Esta es una persona que ha entendido mi método. Entender mi método no quiere decir Villino tiene razón, de ninguna de las maneras. Significa, leamos lo que está escrito y después que cada uno haga con ello sus propios razonamientos. Es decir, no hay que creer a Villino. Villino se limita a decir, mirad que está escrito esto, haced con ello lo que queráis. Y él dice, no veo que se le puede cuestionar. Creo que no es honesto criticar su metodología rigurosa de enfoque de lectura, sino que más bien es deshonesto refutarla, porque es un método, no una verdad lo que yo presento. Digo, supongamos, tenemos el texto, leamos lo que de verdad está escrito. Esta es la diferencia. Y después, de ahí, cada cual que saque lo que quiera. Totalmente, lo que quiera. Por ejemplo, él dice, continúa aquí. Por ejemplo, el término creación no existe. Es decir, tiene razón Villino cuando dice, digámoslo así. Dios no está en ninguna parte. Basta con leerla y Dios no está escrito en ninguna parte. Y dice, termino con dos ejemplos. En 1700, Gaón de Vilna, uno de los más grandes maestros del judaísmo, declara, de Dios no se puede decir nada, ni siquiera que exista. 2. Emmanuel Levinas afirma, la ortodoxia del monoteísmo consiste en el ateísmo más riguroso, más radical. Tanto es así que con respecto a la Biblia, si se lee, uno se puede convertir en ateo. Con respecto a la Biblia. Después esto, ¿Dios existe?
Dios existe, por favor. No obstante, a Dios os lo explican los teólogos, no yo, porque yo de Dios no sé nada. Tampoco los teólogos, ¿eh? No saben nada, porque saber es una cosa y pensar es otra. ¿Ok? El concepto es preciso, exacto. Saber significa saber. Pensar en lo que Dios pueda ser es otra cosa. Pensare che Dio sia è un'altra cosa. Hace unos meses, sono sceso a Termini. hoy, bajé en la estación de Termini, Roma, y me esperaba una teóloga rusa. Teníamos una cita, no es que me estuviera esperando así, sin más. Ella se dedica a la teología y a la ciencia, etc. Y está completamente de acuerdo con las cosas que yo digo. Y me decía, ha estudiado teología aquí, en la universidad, aquí en Roma, y me decía, las cosas que usted dice son evidentes para cualquiera que estudie la Biblia. Son evidentes. Le cose che dice lei sono evidenti a chiunque studi la Bibbia. Sono evidenti. Hace unos meses el Papa estuvo en Georgia y en Tiflis, en uno de sus discursos en público, dijo: dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Tiene toda la razón. Los teólogos se deben de ocupar de la teología. Una tarde, en una conferencia que di este verano en Loano, era al aire libre, y en un cierto momento a la izquierda había un gran grupo de personas que empezaron a gritar, a discutir, etc. Y uno me decía: yo he estudiado teología. Y yo le dije: sí, precisamente usted estudia teología y yo en cambio estudio la Biblia. Es lo que hay, que no tiene nada que ver con la teología, y punto. Por lo tanto, usted hace bien en estudiar teología. Faltaría más. No quiero impedir que los teólogos estudien teología, pero Dios no es un objeto de estudio que tenemos sobre la mesa. La teología estudia la idea que ella misma elabora sobre Dios, los atributos que ella misma elabora sobre Dios, porque de Dios nadie sabe nada. Debemos metérnoslo en la cabeza. Nadie sabe nada. Y todos aquellos que hablan de ello, hablan como si supieran, pero nos cuentan como verdad lo que son sus ideas sobre Dios. Tanto es así que el que estudia no teología, porque además aquí en Italia se llama teología, la teología cristiana, que es la que se considera verdadera. Pero quien estudia las teologías sabe muy bien que a lo largo de la historia de la humanidad de Dios se ha dicho de todo y lo contrario de todo, porque de Dios nadie sabe nada. El teorema de Pitágoras es uno. Lo escucharás explicar igual en Singapur que en Alaska, que en Argentina, que en Oslo. En cambio, dependiendo del lugar del planeta Tierra, escucharéis muchas maneras de explicar a Dios, porque de Dios nadie sabe nada. Dios es objeto de fe, por lo tanto que cada quien crea en el Dios que lo haga vivir mejor. Es decir, que si alguien tiene fe, que la mantenga, porque la fe es de gran ayuda. Y esto es cierto, la fe ayuda a vivir bien. Ayer acompañé a mi madre. Como os he dicho, a mi madre a su última morada. Gracias. Y mi madre de 94 años me decía: tal vez tú tengas razón, pero yo de vez en cuando rezo porque nunca se sabe. Y yo le decía: muy bien, mamá, muy bien, porque yo tampoco sé. Así que tú, si te hace bien, reza de vez en cuando. Nunca traté de convencer a mi madre para que dejase de rezar. Pero por favor, ¿le hacía estar bien? Pues podía rezar 24 horas al día. ¿Qué problema hay? Es decir, como nadie sabe nada, que cada quien elija lo que le haga vivir bien, ¿ok? Yo, por ejemplo, vivo bien en un mar de dudas. Me gusta nadar en el mar de la relatividad. Otras personas no. Muy bien, que cada uno elija su... Estos son los grandes discursos, pero ahora bajamos y hablamos de un libro que no contiene la verdad. Un libro que, siendo uno de los muchos libros que la humanidad escribió en el transcurso de su historia, probablemente contiene también verdades, incluso verdades. Sin duda alguna contiene mentiras.
Sin duda utiliza hipérboles, sin duda utiliza énfasis, sin duda quien lo escribió olvidó deliberadamente algunas cosas, así que lo tomamos como tal. Si sobre este libro no se hubiese construido todo lo que sabemos, quizá no valdría la pena ni hablar de él. El hecho es que gran parte del sistema que nos gobierna, incluyendo sobre todo el financiero, nace de ahí. Nosotros vivimos en un sistema financiero que está descrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El sistema de crédito, deuda y de los amos y esclavos está escrito ahí, descrito con una claridad abrumadora y está aplicado a la perfección. Por lo tanto, merece la pena entender los orígenes de aquello que nos gobierna, los orígenes de lo que nos divide y nos dice lo que debemos hacer o no, qué debemos comprar o no, qué debemos esperarnos, en qué tipo de esperanza debemos vivir. Por lo tanto, aceptar los sufrimientos y sublimarlos. Porque de todos modos, después habrá alguien que los premiará. Esto nace de ahí. Surge de lo que se construyó sobre este libro y, por lo tanto, digamos que de Mauro Villino se puede decir que es un mentecato. Del método de Mauro Villino se pueden decir las cosas que dice este filósofo psicoanalista hebreo. Le agradezco personalmente a Mauro Villino el llevar a través de sus conferencias el rigor de la traducción literal hebrea de la escritura. Porque en la lectura hebraica hay 4 reglas. El pardes, ahora no entramos en detalles. La primera, guste o no, es la psat, es decir, la literal. No puede no estar. Todas las demás puede que incluso no estén ahí, teóricamente, pero la literal no puede faltar. Y yo, esa es la que hago. Que desde hace 7 años, ya estamos en el 7º, se me dice, esa es la de los ignorantes. Muy bien. ¿Dónde está el problema? Hago la lectura de los ignorantes. ¿Qué problema hay? Basta con declararlo, ¿no? El problema nace en el momento en que... Después lo vemos. No sé por qué esta tarde estoy haciendo todo este discurso teórico, pero me viene y lo digo. Si os hartáis, me lo decís y pasamos inmediatamente a los versículos. El problema nace en el momento en que lo que son las interpretaciones nos lo cuentan como si fueran el texto. ¿Y sabéis por qué sucede esto? Porque no leemos la Biblia. No la leemos. Y entonces nos cuentan las interpretaciones y pensamos que esas cosas están escritas en la Biblia. Pero no es así. No es así.